Srebrenica, una tragedia anunciada. Verano de 1999 en Srebrenica, una ciudad étnicamente purificada, una ciudad sin musulmanes. Srebrenica cambia de vida y borra los últimos signos de una interminable guerra. En tiempos de Tito era una ciudad próspera de 9.000 habitantes, de los cuales el 80% eran musulmanes. Srebrenica es actualmente una ciudad íntegramente serbia. Aquí se vive entre serbios, solo se utiliza el alfabeto cirílico y se reza a un único Dios. La iglesia ha sido restaurada y la cruz ortodoxa domina la ciudad. Debajo de la iglesia un solar. Aquí se levantaba la mezquita que fue destrozada. Los nuevos habitantes lavan sus coches en una explanada sin huellas. Casas, edificios, tiendas y cafés tienen nuevos dueños. En diciembre de 1995, los acuerdos de Dayton dividieron Bosnia-Herzegovina en dos, la Federación Croato-Musulmana y la República Serbia. Srebrenica pertenece a la República Serbia. Srebrenica fue arrastrada a la guerra de Bosnia en abril de 1992. Enclavada en las montañas del este de Bosnia-Herzegovina, a 15 kilómetros de la frontera con Serbia, Srebrenica vive 3 años de sufrimiento, combates y hambre. Hasta una noche de julio de 1995, en que su nombre es portada de los telediarios de todo el mundo. La televisión serbia de Bosnia emite una intervención en directo del general Ratko Mladic. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Mladic puede vanagloriarse sin vergüenza. Sabe que no tiene nada que temer de los irrisorios restos de la UNPROFOR, las fuerzas de protección de la ONU. La comunidad internacional le ha entregado la ciudad. Mladic y sus tropas se dedicarán a lo que llaman la limpieza. La depuración étnica golpea sin testigos, exceptuando a algunos cascos azules holandeses inmunizados. Mujeres, niños, ancianos y enfermos son separados de los hombres válidos, amontonados en autobuses que los deportan a Tuzla y a otras ciudades bosnias. Estos autobuses procedentes de Serbia llevaban varios días listos. Los hombres son asesinados en los alrededores de la ciudad. Militares y paramilitares serbios acorralan, ejecutan y masacran. En los bosques, en las carreteras, en los campos. En menos de una semana desaparecen más de 7.400 musulmanes bosnios. Srebrenica era una zona de seguridad internacional, bajo protección de la ONU. Pero lo que se suele llamar la comunidad internacional fue incapaz de impedir la tragedia. Unión Europea, Gobierno bosnio, OTAN, ONU, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Francia. Cada uno interpretó su parte de una partitura horrible orquestada por la ONU. Desde 1992, la ONU se conforma con realizar en esta región intervenciones humanitarias. Alrededor de Srebrenica, el círculo serbio se iba cerrando. Los musulmanes se defendían solos bajo las órdenes de Naser Orić. Los convoyes de ayuda humanitaria ya no entran.
El 11 de marzo de 1993, el general francés Morijó, comandante en jefe de la UNPROFOR en Bosnia, cruza la línea serbia y entra en Srebrenica. La población desesperada le impide marcharse. La situación le dicta entonces una declaración que le costará el puesto, pero que cambiará el destino de la ciudad. Morijó promete: ahora estáis bajo protección de las Naciones Unidas, jamás os abandonaré. Abril de 1993. La presión internacional y la promesa intempestiva de Morijó lleva al Consejo de Seguridad de la ONU a ratificar la resolución número 819. Srebrenica es clasificada como zona de seguridad internacional. Junio de 1993. Sarajevo, Tuzla, Bihač, Gorazde y Zepa también son clasificadas como zonas de seguridad, lo que significa mantenimiento de la paz y posibilidad de recurrir a la fuerza. Shashi Tharoor, por entonces a cargo de los asuntos yugoslavos en la ONU, a las órdenes de Kofi Annan, responsable de operaciones para el mantenimiento de la paz. En derecho internacional existe la noción de áreas protegidas. Son zonas desmilitarizadas donde civiles de todos los bandos pueden refugiarse y que los beligerantes han aceptado no atacar. Las zonas de seguridad en Bosnia no respondían a esa definición. No estaban desmilitarizadas, estaban ocupadas, esencialmente por población bosnia y, sobre todo, estaban asediadas por el ejército bosnio-serbio. Se trataba de ciudades o de enclaves situados en medio de la guerra. Desplazamos allí muy pocos efectivos de cascos azules, sin una orden real de protección ni de defensa de esas zonas, que debían disuadir a los atacantes solo con su presencia. Este concepto tenía serios límites, especialmente el hecho de que no teníamos suficientes soldados para hacerlo eficaz. Cuando el secretario general Boutros Ghali consideró esta fórmula, consultó al mando militar. El problema era que necesitábamos 34.500 soldados para poder disuadir por la fuerza. El Consejo de Seguridad no quiso aceptar esa opinión y el acuerdo se hizo bajo una fórmula, digamos, ligera, con 7.600 soldados que disuadieran sin utilizar la fuerza. En febrero de 1994, el tercer batallón de cascos azules holandeses de la UNPROFOR, bajo el mando del teniente coronel Carremans, se despliega en el enclave de Srebrenica. Windy Schema era suboficial en ese batallón. Grababa con regularidad la vida diaria de sus camaradas. En el enclave éramos 421 o 423 soldados holandeses. Solo entre 150 y 200 éramos soldados de infantería. El resto estaba constituido por personal médico y de intendencia. El enclave cubre 55 kilómetros cuadrados. 2 ciudades albergan las bases de la ONU que sirven de cuartel general: Potokari y Srebrenica. En las fronteras del enclave, sobre las colinas, los cascos azules han instalado unos 15 puestos de observación. Esos puestos de observación son militarmente frágiles y están expuestos a los ataques serbios. Los cascos azules solo disponen de armas ligeras. Sus vehículos blindados no resistirían a los disparos de la artillería pesada. Alrededor de los puestos de observación holandeses hay posicionados 5.000 musulmanes bosnios que han podido conservar sus armas. Sus pocos tanques y lo esencial de su artillería pesada les ha sido confiscado. La desmilitarización de la zona de seguridad obliga. Pero los serbios, por su parte, no son objeto de ningún control. Disponen del stock del exército yugoslavo proporcionado por Belgrado y mantienen el asedio. El batallón holandés solo tiene una función defensiva. La ONU se somete al bloqueo serbio. Las 3/4 partes de los convoyes humanitarios que intentan abastecer Srebrenica deben dar media vuelta. La situación se agrava día a día.
En Srebrenica se amontonan cerca de 50.000 refugiados en condiciones desesperadas, hambrientos, sin agua potable. Médicos Sin Fronteras define la ciudad como una cárcel a cielo abierto. Es imposible encontrar medicinas. Todo se intercambia. El kilo de sal cuesta 23 euros y la madera es la única fuente de energía disponible. El aspecto contradictorio de la situación es que teníamos que cooperar con los serbios, aunque solo fuera para tener acceso a esas zonas, y que al mismo tiempo nos pedían que emprendiéramos acciones militares ofensivas contra ellos, cuando no teníamos ni la orden correcta, ni los efectivos, ni los medios. Sin embargo, la orden prevé que en caso de ataque directo a los enclaves, la ONU pueda solicitar la intervención de los aviones de la OTAN con base en Italia y en los portaaviones americanos y franceses. El 3 de junio de 1955, los serbios se apoderan del puesto de observación ECO. La presencia de los cascos azules no les ha disuadido de atacar. Los cascos azules abandonan el puesto de observación sin luchar. Los holandeses no solicitan apoyo aéreo a la OTAN. Desde el principio, era un lugar muy expuesto. A su derecha se extendía una carretera que los serbios quisieron controlar desde el principio. Era la primera guerra de nuestra vida. Desde ese punto de vista, para nosotros, era algo especial, nuevo y traumatizante. La caída del puesto de observación ECO ocurre casi en silencio. Es la primera retirada de una larga lista. El primer acto de una tragedia debido a la pasividad de los Estados y de la ONU. El 29 de mayo de 1995, el general Bernard Jambier, comandante en jefe de la UNPROFOR en la ex Yugoslavia, trae de Nueva York las nuevas instrucciones de la ONU sobre el uso de los ataques aéreos. Se las transmite al general británico Rupert Smith, comandante de la UNPROFOR en Bosnia. Unos días antes, el general Smith toma la iniciativa de enviar a los aviones de la OTAN a bombardear los almacenes de munición situados en los alrededores de Pale, la capital de los serbios de Bosnia. Como represalia, los serbios capturan como rehenes a 350 cascos azules, franceses en su mayoría. Las nuevas instrucciones son de privilegiar la ejecución del mandato de la ONU después de la seguridad del personal de la ONU. A partir de ahora, toda solicitud de ataque aéreo sobre Bosnia debe validarse a distintos niveles. A nivel regional por el UNPROFOR de Tuzla, después por el mando de Bosnia en Sarajevo. En Zagreb por el general Jambier, comandante en jefe de UNPROFOR para la ex Yugoslavia, y por el representante civil de la ONU, Yasushi Akasi. Y en Nueva York por el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, y por Kofi Annan, responsable de las operaciones de mantenimiento de la paz. Yasushi Akasi y el general Jambier se convierten en puntos de paso obligado para recurrir a los aviones de la OTAN. Están en el centro del puntilloso procedimiento de la ONU y dejarán su huella sobre el drama de Srebrenica. Anthony Bambury estaba entonces destacado por la ONU junto al general Jambier y Yasushi Akasi. El señor Akasi había sido funcionario internacional toda su vida. Respetaba mucho los principios de imparcialidad, de neutralidad y de mantenimiento de la paz que pertenecen a la tradición de la ONU. La reticencia del señor Akasi a recurrir a las fuerzas de la OTAN para proteger las zonas de seguridad se basaba en su vinculación a ciertos principios de la ONU y a su propia concepción del uso de la fuerza y de la paz. El general Jambier, por su parte, veía las cosas de un modo más táctico. Consideraba que el recurso a la fuerza por parte de la UNPROFOR crearía más problemas que soluciones. En la práctica, las dos concepciones coincidían. La UNPROFOR y la OTAN debían renunciar a emplear la fuerza y buscar soluciones alternativas. Ese credo pacifista se confirma durante una reunión entre Yasushi Akasi, el general Jambier y el general Rupert Smith. Los análisis de este último se descartan definitivamente.
El general Smith pensaba que la UNPROFOR estaba en una posición conflictiva con los serbios de Bosnia y que estos solo daban dos posibilidades. La primera posibilidad era dejar a los bosnios serbios hacer lo que quisieran en Bosnia. La UNPROFOR solo haría entonces lo que los bosnios le dejaran hacer, como escoltar los convoyes humanitarios o proteger los enclaves. La UNPROFOR solo podría llegar hasta donde los serbios la dejasen ir, cosa que ya sucedía más o menos. La segunda posibilidad era admitir el hecho de que éramos su enemigo y tomar las medidas adecuadas para asegurar la ejecución del mandato del Consejo de Seguridad. La ONU escoge. En primer lugar, se hará eco de las posturas de los países con cascos azules en Bosnia. Los serbios siguen teniendo a 350 como rehenes. El almirante Lansad, entonces jefe del Estado Mayor de los ejércitos franceses. Siempre hubo un desacuerdo muy fuerte entre el punto de vista de la UNPROFOR y el de la OTAN. Incluso aunque una parte de los países que pertenecen a la OTAN tuvieran también elementos en la UNPROFOR. La OTAN, y es evidente para todo el mundo, está muy influida por la postura americana. Nuestros amigos americanos no tenían ninguna tropa en el terreno y estaban dispuestos a realizar cualquier acción contra los serbios que la UNPROFOR considerara como posible y aceptara. Ese no era en absoluto el punto de vista de las autoridades británicas, holandesas, belgas o francesas, que tenían una visión completamente distinta. Los militares en particular eran extremadamente reticentes porque sabían muy bien que no estaban en una situación que permitiera hacer frente a las consecuencias de esas acciones aéreas. En París, los políticos buscan soluciones. Jacques Chirac acaba de ser elegido presidente de la República. Bruno Racine es consejero del primer ministro Alain Juppé. Recuerdo una conversación entre Alain Juppé y Douglas Hurd sobre el 15 de mayo, en la que el primer ministro francés dijo que para él la UNPROFOR no tenía muchos medios para su misión y que en consecuencia la alternativa era relativamente simple: o se reforzaba con una nueva función o se la retiraba. En aquel momento lo que estaba en juego no eran los enclaves, es decir, las pequeñas ciudades musulmanas aisladas, apartadas del resto del mundo, como Zepa, Srebrenica y Gorazde, sino Sarajevo. Durante todo el final del mes de mayo y una gran parte del mes de junio, se consagró toda la energía en liberar a los rehenes y, paralelamente, en preparar los medios para una acción más potente en Bosnia. El 4 de junio de 1995, el general Jambier, comandante en jefe de la UNPROFOR, se reúne con el general bosnio-serbio Ratko Mladic. En mi opinión, el general Jambier no negoció en el estricto sentido de la palabra. No pactó un acuerdo oficial con Mladic de tipo abandono de los ataques aéreos de la OTAN a cambio de los rehenes. No sucedió eso. Al contrario, creo que Mladic convenció al general Jambier de que si la UNPROFOR empleaba la fuerza o desafiaba a los serbios de Bosnia, estos responderían con dureza e incluso violencia, lo que pondría a la UNPROFOR en una situación todavía peor. Unos días después, los rehenes son liberados. La asediada Sarajevo vuelve a ser la prioridad. Europa decide adelantarse a los americanos en el establecimiento de un plan de paz y toma las riendas. Carl Bildt, el nuevo emisario de la Unión Europea, multiplica las misiones en la ex Yugoslavia.
El ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia-Herzegovina, Muhamed Safir Bey, también está de misión. En la primavera de 1995, en mi calidad de delegado del presidente Izetbegovic, recorrí varias capitales, en especial La Haya, Washington, París y Londres. Lo que más a menudo escuché es que esa idea de los enclaves del este, es decir, Srebrenica, Zepa y Gorazde, se había vuelto indefendible, que iba a ser necesario revisar el mapa. Eso me lo dijeron explícitamente en La Haya. Tuve cierto número de charlas, yo creo que sinceras, con el ministro de Defensa de entonces, el señor Borjube. Me dijo que en el seno de la Unión Europea y de la OTAN había un consenso alrededor de la idea de que, tarde o temprano, habría que negociar Srebrenica, Zepa y Gorazde. Finalmente me dijo que se habían localizado nuevos refuerzos serbios, tropas de jóvenes llegados de Serbia, tropas destinadas a la ofensiva. Le pregunté que qué creía que iba a pasar y me dijo, quizás se estén preparando para atacar Srebrenica. Yo contesté, aunque se enfrenten a la comunidad internacional. Y me dijo, sí, Mladic ha echado cuentas y quizá ha visto que desperdiciaba demasiadas tropas en ese asedio. Yo creo que quizá Mladic quería volver a repartir las cartas. Los serbios no estaban contentos con el plan de paz que se discutía. Quizá intentaban cambiar la situación en el terreno para imponer un nuevo plan de paz. 6 de julio, 6 de la mañana. El puesto de observación Foxtrot es atacado, un mes después de la caída del puesto Echo. El cañón antitanques de los 7 cascos azules holandeses no funciona. Disparos de morteros, 3 carros de asalto. Los serbios no escatiman en medios. Amenazan directamente la vida de los cascos azules para apoderarse de un puesto estratégico que defiende la carretera del sur que va hacia Srebrenica. El cuartel general holandés de Potokari emite entonces una solicitud de apoyo aéreo según el procedimiento jerárquico establecido por la ONU en mayo. El ataque serbio continúa toda la tarde, pero ningún avión sobrevuela Srebrenica. La solicitud de intervención aérea va de Srebrenica a Tuzla, después a Sarajevo, donde es rechazada por el general holandés Nicolai, jefe de las operaciones en Bosnia. Creo que ninguno de nosotros pensaba que los serbios atacarían el enclave, que querían tomarlo. Durante varios días pensamos que solo querían la parte sur. Incluso cuando los teníamos encima, no quisimos creerlo. Recuerdo haber pensado, Karadzic y Mladic no se atreverán. El mundo entero les está mirando. Curiosamente, los servicios de información militares permanecen en silencio sobre los datos recogidos por los aviones de observación y los satélites. También hay curiosas ausencias. El general Smith está de vacaciones desde el 1 de julio, así como el oficial británico de enlace con la OTAN que colabora con el general Jambier. En la mañana del 7 de julio, el puesto de observación Foxtrot aún no ha caído. Los serbios han suspendido su ofensiva. El teniente coronel Karremans comunica a sus superiores que los serbios probablemente no quieran tomar el enclave. Las negociaciones que se siguen entre bambalinas quizá no sean ajenas a la detención del ataque serbio y al optimismo holandés.
Efectivamente, ese día el emisario europeo Carl Bildt se reúne con Milosevic en Belgrado. Europa quiere mantener la iniciativa de un acuerdo político en Bosnia-Herzegovina. Creo que el problema que tenía que gestionar Bildt era que efectivamente había contactos directos entre los americanos y Milosevic. Era una especie de negociación, un doble canal de negociación que convergía en el marco del grupo de contacto, que servía de lugar de concertación entre americanos, europeos y rusos. Pero es cierto que Bildt no era el único que hablaba con Milosevic. Se suponía que los americanos tenían más influencia sobre los bosnios que los europeos. Pero en cualquier caso, se trataba de obtener de Milosevic gestos tangibles respecto a los bosnios serbios. En particular, tanto los europeos como los americanos exigían de Belgrado un reconocimiento formal de Bosnia-Herzegovina como Estado y un bloqueo de la frontera. El 8 de julio a las 11:25, los serbios reanudan el ataque al puesto de observación Foxtrot, que responde bombardeando las trincheras bosnias de los alrededores. Más tarde, a las 14 horas, le toca al búnker holandés ser atacado. Se envía inmediatamente una solicitud de apoyo aéreo que es nuevamente rechazada por el general holandés Nicolai. A las 16 horas, unos aviones sobrevuelan las posiciones serbias, pero no tienen orden de disparar. De todas formas, el puesto de observación ya ha sido abandonado. Los holandeses se amontonan en sus vehículos blindados en una retirada caótica. El equipo del puesto debió batirse en retirada y fue detenido por soldados musulmanes. Nuestros soldados quisieron continuar su camino, pero uno de ellos fue asesinado. Rafi van Resen fue asesinado por un disparo de metralleta. Sarajevo me llamó para decirme que los holandeses no hacían su trabajo, que cada vez que les atacaban, se batían en retirada y que así no iban a defender la ciudad. Decían que los soldados holandeses eran cobardes. Creo que eso explica que un soldado holandés fuera asesinado. Él, así como todo el batallón, eran vistos como traidores a sus responsabilidades hacia Srebrenica. Y de hecho dejaban a los soldados serbios tomar las posiciones que abandonaban. Los soldados bosnios, tras una contraofensiva fallida, reciben orden de no replicar. Una de las explicaciones proporcionadas por el gobierno bosnio fue la siguiente. Si los bosnios hubieran respondido, la UNPROFOR no habría puesto en marcha el ataque aéreo para defender el enclave, porque los bosnios se defendían en una zona de seguridad con armas que se suponía que no tenían. La principal carretera del sur hacia Srebrenica está abierta. Los serbios se dirigen hacia los puestos de observación Unifor y Sierra. Era evidente que los serbios no tenían intención de contentarse con bombardear la ciudad, como hacían en Sarajevo, sino que querían apoderarse de ella. Ese día envió un mensaje al presidente Clinton y al presidente turco Demirel. A continuación, di instrucciones a nuestro ministro de Asuntos Exteriores de hablar con el señor Akashi y con el señor Boutros Ghali, así como con el general Smith, que ese día se encontraba en Ginebra. En Ginebra, en el Alto Comisariado para los Refugiados, se celebra una reunión consagrada a los problemas de abastecimiento en Bosnia. Reúne a la señora Ogata, alta comisaria de ACNUR, al señor Akashi, al general Janvier, a Kofi Annan y al general Rupert Smith, bajo la presidencia de Boutros Ghali.
Según el informe de la ONU, el general Janvier menciona Srebrenica en esta expeditiva frase: en Srebrenica los puestos de observación se mantienen con dificultad y Zepa está relativamente en calma. Sin embargo, hay en esos dos enclaves unos 900 cascos azules potencialmente rehenes. Todos los participantes insisten sobre la importancia de la misión de Carl Bildt para salir del atolladero de Bosnia-Herzegovina. No se evoca ninguna opción militar. Me niego a comentar las decisiones militares, ya que no eran de mi competencia. No quiero decir, teníamos que haber hecho esto o aquello. De lo que estoy segura es de lo que afecta a esas zonas de seguridad, como Srebrenica, entre otras. La fórmula de las zonas de seguridad que se aplicó en Bosnia demostró sus debilidades. No se puede crear un enclave sin tener la capacidad de protegerlo militarmente si está situado en zona de guerra. Desde el principio, tuve muchísimas reservas sobre la posibilidad de mantener esos enclaves a largo plazo. El enclave de Srebrenica ya ha sido atacado. El Alto Comisariado para los Refugiados no dice nada. La ONU no considera ninguna medida de seguridad en una posible evacuación humanitaria. La UNPROFOR se preocupa por la seguridad de los cascos azules. La ONU solo se ocupa de las negociaciones políticas con Milosevic. Los 50.000 bosnios refugiados en Srebrenica ya no interesan a nadie. El puesto de observación Uniform cayó la noche anterior. Desde entonces los serbios tienen como rehenes a unos 20 cascos azules holandeses. Una razón más para la ONU de aplazar cualquier respuesta. Los serbios continúan su avanzada por el sur del enclave. Están a menos de 5 kilómetros de la ciudad y se preparan a atacar los puestos de observación Kilo y Delta. Pero aquel día el teniente coronel Karremans sigue convencido de que a los serbios solo les interesa la parte sur del enclave. Parece ser que el señor Akasi y miembros de la ONU transmitieron cierta información, según la cual los serbios no tenían intención de ocupar todo el enclave, que lo que querían era controlar los cruces clave al sudeste del enclave. Yo creo que no solo era una información falsa, sino que además fue propagada deliberadamente, con el fin de sembrar confusión entre los responsables de la OTAN y de la Haya. Por entonces había 19 soldados holandeses o más retenidos como rehenes por los serbios. Y ya algunos dudaban en recurrir a los ataques aéreos por miedo a sacrificar a esos 19 soldados. El señor Verhoeven me lo dijo en varias ocasiones, durante las conversaciones telefónicas que tenía con él casi cada hora. Me dijo, seguiremos adelante, recurriremos a los ataques aéreos, aunque ello ponga en peligro a nuestros soldados. Pero fue disuadido por los miembros de la ONU que estaban allí. Yo creo que por Akasi, por el general Janvier y por Karremans. Y creo que Akasi y Janvier querían cargarle el muerto a Verhoeven, que se dijera que fue él quien quiso. En un momento dado, ya no fue posible considerar ataques aéreos sin poner en peligro la vida de los cascos azules retenidos como rehenes. En algunos casos, no nos queda más elección que hacernos eco de las posiciones de los gobiernos concernidos en cuanto a la seguridad de sus soldados. El general Janvier volvió de Ginebra.
Los holandeses no formularon ninguna solicitud de apoyo aéreo. Los gobiernos de los principales países con tropas en Bosnia se preocupan. La ONU espera. En París, Bruno Racine y el general Queneau, jefe del Estado Mayor con Jacques Chirac, revisan las opciones. La postura del gobierno francés era hacer lo que quisieran los holandeses. Me refiero a los responsables políticos. Las conversaciones que tuvieron lugar el 9 de julio entre militares franceses y militares holandeses sobre la eventual utilización de helicópteros franceses embarcados en el Foch no desembocaron en nada, ya que parece ser que la situación estaba estabilizada. Incluso, aunque se dieran cuenta de que el comportamiento de los serbios era bastante preocupante. Hubo conversaciones entre el presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores y el primer ministro. Una vez que se presentaron todas las opciones militares y se barrió todo el universo de posibles, desde la retirada rápida unilateral hasta esas opciones intermedias de las que les ahorro los detalles. Y recuerdo haber dicho al presidente que si no hacíamos algo en Srebrenica, a largo plazo deberíamos retirarnos. Los americanos comenzaron los acuerdos políticos que conducirían a Dayton, con los que nosotros quedaríamos excluidos del proceso, enterrados. Y me dijo, seguramente tenga usted razón. Y entiendo perfectamente que el presidente y el primer ministro no quisieran arriesgarse políticamente. No se podía excluir que se abatieran 1 o 2 helicópteros o algún avión, lo que produciría instantáneamente 50 o 60 muertos. Comprendo perfectamente que un político rechace esa opción. Lo que más me choca al revisar ese periodo es la incertidumbre que los más altos responsables políticos tenían respecto a las últimas intenciones de los serbios. Tampoco estoy seguro de que los responsables militares lo hubieran tenido más claro, que hubieran pensado que Mladic estaba decidido a tomar el enclave. Mientras tanto, en el enclave se localiza un carro serbio en la carretera del sur. Se dirige hacia la ciudad. Los serbios están a 800 metros de Srebrenica. A las 18 horas, los puestos de observación Kilo y Delta caen en manos serbias, que toman 10 nuevos rehenes holandeses. Por fin, el teniente coronel Carremans sospecha que los serbios quieren apoderarse de todo el enclave. El mando UNPROFOR de Zagreb decide un plan para comprobar las intenciones de los serbios. El general Janvier y el señor Akasi lanzaron un ultimátum, una advertencia a los serbios. Esta advertencia informaba a los serbios de que los holandeses habían establecido una posición de bloqueo, una especie de punto de control en la carretera al sur de Srebrenica, que si esa posición era atacada por los serbios, se apelaría a los ataques aéreos. Ese ultimátum, comunicado por escrito y verbalmente, era muy claro. Si ustedes atacan la posición de bloqueo, se recurrirá a la aviación. Vi a mis camaradas salir hacia la posición de bloqueo y cada vez que lo pienso, creo que fue la primera vez que entendimos que no estábamos allí como cascos azules, sino como combatientes.
El 9 de julio, el general Smith me confirmó que se había tomado la decisión de enviar a la aviación contra las fuerzas serbias alrededor de Srebrenica. Creo que sucedió el 9 de julio hacia las 8 o las 9 de la noche. Ya había oscurecido cuando recibí el mensaje diciendo que la acción comenzaría al alba. Yo pensaba que con eso Srebrenica estaba salvada. El mismo 9 de julio, en Nueva York, Kofi Annan recibe un telegrama del general Jambier. Aparatos de la OTAN que sobrevuelan el Adriático estarán listos mañana por la mañana, a partir de las 6, para realizar misiones de apoyo aéreo cercanas. La solicitud deberá ser confirmada por el comandante de la UNPROFOR en función de la situación. El comandante en jefe someterá entonces la decisión de su utilización al representante civil de la ONU. Es decir, el general Jambier a Yasushi Akashi. La lógica de procedimiento de la ONU acaba por fin de encontrar una fórmula que permite a una solicitud de apoyo aéreo cercano seguir su curso hasta el final. En la mañana del 10 de julio, los serbios atacan la posición de bloqueo. A las 8:55, el teniente coronel Carremans manda salir la solicitud de apoyo aéreo cercano. Su solicitud es rechazada. No ha mencionado explícitamente que se trata de un ataque serbio. 10:30. 40 aviones de la OTAN están en formación encima del Adriático en espera de una orden de intervención. Son abastecidos regularmente en vuelo. El general Jambier a Kofi Annan. A las 18 horas se nos comunica que la infantería serbia ataca el perímetro al sur de la ciudad junto a la posición de bloqueo. Los holandeses responden disparando por encima de las cabezas de los soldados serbios. Se localizan 2 tanques en apoyo de las tropas serbias. Esta vez la posición de bloqueo es bien atacada. Sarajevo recibe de Srebrenica una nueva solicitud de apoyo aéreo a las 19:15. El general Nicolai la valida y se la transmite al general Govillar, quien la envía al general Jambier. 19:30 horas. El general Jambier recibe la solicitud, duda y reúne a la célula de crisis. El señor Akashi no estaba allí. Aquella noche estaba en algún lugar de Croacia. El general Jambier le llamó. Según lo que entendí, el señor Akashi dejó al general Jambier la responsabilidad de decidir en su ausencia. El general Jambier salió de la habitación 2 veces para llamar o intentar llamar al general Govillar, el comandante en Bosnia. El general Smith estaba de vacaciones y Govillar le reemplazaba. Creo que el general Jambier habló con él 1 o 2 veces. No sé qué se dijeron. Yo no estaba en la habitación. A las 21:15 y a las 21:25, según el informe de investigación de la ONU, el general Jambier llama al cuartel general de Ratko Mladic. El general Tolimir le asegura que los serbios no han disparado a los holandeses y que se trata de propaganda difundida por los musulmanes. En un momento dado, el general Jambier solicitó al oficial de enlace de la OTAN controlar ante esta el estatus de los aviones, su disponibilidad y su voluntad de llevar a cabo la operación. El oficial fue a llamar, volvió y confirmó al general Jambier y a los demás participantes de la reunión que los aviones de la OTAN esperaban la luz verde, que estaban dispuestos a realizar la misión esa misma noche y aún más, que tenían prisa por realizarla. Esa fue la expresión que utilizó. Lo recuerdo perfectamente. Dijo, la OTAN está impaciente por realizar su misión si se le da la ocasión. Todos, las 10 personas que estaban allí, pensaban que había que recurrir a la aviación. El apoyo aéreo cercano era necesario, incluso si en otras circunstancias no lo hubieran deseado. El hecho de que se lanzara un ultimátum claro y determinante y que el general Mladic decidiera ignorarlo y atacar la posición de bloqueo, obligaba a la UNPROFOR a recurrir al apoyo aéreo cercano.
Solo uno de los adjuntos del general Janvier pensaba que la decisión debía posponerse hasta la mañana siguiente. Todos los demás pensaban que había que activar el apoyo aéreo esa misma noche. Al final, el general Janvier decidió esperar y posponer la decisión hasta el día siguiente. Me quedé estupefacto. ¿Por qué se molestaba en consultar a todo el mundo si al final decidía solo? A las 22 horas, en la televisión holandesa, el ministro de Defensa, Boruva, parece aceptar todos los riesgos de una intervención aérea. Wordt nu overlegd over luchtsteun die inderdaad nodig is. En de dag van morgen zal leren hoe, wanneer en in welke omvang dat door de NAVO-vliegtuigen wordt gegeven. Maar u vindt het dus wel nodig? Het is onvermijdelijk. A medianoche en Srebrenica, Carremans da su palabra a los bosnios de la ciudad de que los serbios sufrirán ataques aéreos masivos si no se retiran antes de las 6. La información viene del general Nikolai, que ha empleado no el nombre del código Blue Sword, que designa el apoyo aéreo cercano, sino Gold Sword, que significa ataques aéreos. La diferencia es inmensa. Los ataques aéreos masivos bombardearían la artillería y las posiciones serbias sobre un amplio perímetro alrededor de la ciudad. El apoyo aéreo cercano, más selectivo, podría poner en peligro tanto a los holandeses como a sus atacantes. Los holandeses preferían ataques aéreos masivos. Nunca se consideraron los ataques aéreos a nivel de Zagreb. Jamás se habló de ellos. Ignoro de dónde sacó el general Nikolai esa información, pero en cualquier caso, en cuanto a la orientación general, jamás se plantearon ni por parte del general Janvier ni por parte del señor Akasi. El general Janvier afirmó que la OTAN no había preparado ningún plan de ataque aéreo masivo sobre Srebrenica. La falsa información del general Nikolai sigue siendo un enigma. ¿Confundió su deseo con la realidad? ¿Fue manipulado? ¿Y por quién? O quizá pensó intimidar a los serbios, ya que sabía que captaban todos los mensajes. A fin de cuentas, solo los holandeses creían en los bombardeos masivos. El último acto puede empezar. El lunes por la noche recibimos la orden de dirigirnos el jueves a los refugios a partir de las 6, porque habría ataques aéreos. Todos estábamos muy contentos porque ya faltaba poco y pensamos, al final van a llegar a tiempo. Nos dirigimos al búnker antes de las 6 de la mañana. Unos minutos después, salí y miré al cielo. Vi mucha niebla sobre el enclave y pensé que vendrían un poco más tarde de las 6. Y esperamos. Las 7, las 8, las 9, las 10, nada. Hacia las 10 o las 11 dejamos de creer que aparecerían. No se trata de la niebla. Los aviones llevan información sobre el Adriático desde las 6, esperando la luz verde. A las 8, una nueva solicitud de intervención sale de Srebrenica. Es rechazada. Convencidos por el general Nikolai, los holandeses han utilizado el formulario de solicitud de ataque aéreo masivo y no de apoyo aéreo cercano. A las 9:45 se realiza una nueva solicitud. Se exige 2 veces a los holandeses que completen su lista de objetivos. Hubo retrasos administrativos en la gestión de la solicitud, cosa que es imperdonable. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Por fin, una solicitud conveniente de apoyo cercano llega a Sarajevo a las 10:45. Poco después de las 11, la petición está sobre la mesa del general Janvier. Solo falta su firma. El general Nikolai ha autorizado a los aviones para que se dirijan a su base a repostar porque precisamente ese día la OTAN no había mandado aparatos para repostar en vuelo.
Déjenme decirles, como comandante en jefe de las fuerzas que responden al llamamiento de la ONU, que hemos hecho exactamente lo que se nos pedía, y de un modo profesional. Los serbios avanzan. Los últimos puestos de observación caen. Srebrenica se hunde en el pánico. El corresponsal de la televisión bosnia, Nino Kacic, lanza un último mensaje por radio. ¿Podría alguien en el mundo venir a ver la tragedia que está sucediendo en Srebrenica? Es un crimen inaudito. La población bosnia está pereciendo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Akashi? ¿Boutros Ghali? ¿Alguien más? Eso ya no tiene importancia para Srebrenica. Nino Kacic morirá asesinado en Srebrenica. Tras consultar a Akashi, el general Janvier firma la solicitud a las 12:05. Los aviones despegan de Italia a las 12:06. Se supone que llegarán a Srebrenica a las 13:45, pero lo harán a las 14:30. Más de 6 horas después de la primera solicitud de ese 11 de julio y 6 días después de la primera solicitud de apoyo aéreo del puesto de observación Foxtrot. 14 horas 40 minutos. 2 aviones F-16 holandeses sobrevuelan Srebrenica. El primero suelta una bomba sobre un tanque serbio. El segundo apunta a posiciones serbias sobre las colinas. 15 horas. 2 F-16 americanos intentan sin éxito encontrar su objetivo. En caso de apoyo aéreo cercano, es esencial que alguien guíe desde el suelo a los aviones, pero en la desbandada general los especialistas se han retirado. A esas alturas, más de 20.000 refugiados se dirigen a la base de Potokari para ponerse bajo protección de los cascos azules holandeses, que están completamente desbordados. Nos habían dejado abandonados a nuestra suerte. Apenas puedo expresar lo que sentí. Era increíble, muy difícil de aceptar. Pensé que no todo estaba decidido, que quizá atacasen, quizá hicieran algo. En ese mismo instante los serbios lanzan un ultimátum. Si los ataques aéreos de la OTAN no cesan de inmediato, todos los rehenes serán ejecutados y la base holandesa de Potokari, donde están refugiados los civiles, bombardeada. La noticia de la caída de Srebrenica provoca una conmoción general, tanto en Nueva York como en Estrasburgo, donde se celebra la cumbre franco-alemana entre el presidente Chirac y Helmut Kohl. Por aquí y por allá se habla de recuperar el enclave. No hubo un plan de recuperación. Hubo una propuesta compleja, tanto diplomática como militar, a propósito de los enclaves. Entendemos que los ingleses tampoco quisieran comprometerse más respecto a Srebrenica, cuando Gorazde, que era donde se encontraban, estaba amenazada. Y los americanos en ese momento no están en una fase de intervención terrestre, por consiguiente no hay plan. La propuesta se detiene. Por supuesto que hablamos sobre esa cuestión, pero no había un acuerdo político para realizar tales operaciones. Nadie estaba dispuesto a asumir los riesgos de una operación así. Ese día tan decisivo, los distintos gobiernos y la ONU, desplegando un rosario de declaraciones de indignación, se agarran rápidamente a la idea de que no hay nada que hacer. ¿Cómo retomar un enclave que nadie ha querido defender? Ante todo es una catástrofe humanitaria para unos civiles que realmente no podíamos proteger, ya que era una situación en la que los civiles estaban mezclados con gente armada.
con militares. Yo fui a Tuzla, donde llegaron los autobuses de las personas deportadas y cuyo aeropuerto servía temporalmente como refugio. Allí había muchas mujeres que me dijeron: estamos muy enfadadas, señora Ogata. Nos alegra que esté usted aquí, pero ¿por qué no vino antes a Srebrenica? Yo contesté claramente: no teníamos acceso, no pudimos mandar ayuda. En la noche del 11 de julio, el teniente coronel Carremans es convocado por Mladic. Es una rendición humillante. Los cascos azules holandeses se dejan arrestar por los serbios en su base de Potokari. La limpieza étnica comienza ese mismo 11 de julio. Sistemática, organizada, planificada por los generales serbios y bosnios-serbios. Durará más de una semana. La ONU y las potencias militares entonces concernidas llevan hoy la infamante marca del abandono de toda una población totalmente amenazada por la barbarie. Durante los años siguientes, en sus declaraciones, todos intentarán minimizar su papel o señalar a un chivo expiatorio de esa tragedia, sin jamás llegar a borrar la más terrible de las sospechas. Fueron un territorio protegido y toda su población sacrificados por el realismo político del momento. A posteriori, podría parecer que la pérdida de Srebrenica, de Gorazde y de Zepa, 3 de las zonas de seguridad, preparó futuros éxitos. Con la pérdida de los enclaves, los cascos azules de la ONU ya no eran vulnerables a la captura de rehenes, ya no estaban dispersos, así que estaban menos expuestos a los ataques serbios. De pronto, la campaña de bombardeo y la acción de la Fuerza de Reacción Rápida rompieron el sitio de Sarajevo, lo que puso fin a la guerra e hizo posibles los acuerdos de Dayton. Todo eso fue posible gracias a la caída de los enclaves. Algunos estarán tentados de decir: vaya, esos éxitos fueron posibles gracias a la pérdida de los enclaves. Quizá Naciones Unidas quiso perderlos, pero eso no es cierto. Los que vieron en el ataque de Mladic a Srebrenica un modo práctico para redefinir el mapa, ¿acaso conocían los planes de Mladic? Lo dudo. No puedo concebir que los dirigentes occidentales conspiraran para cometer tal genocidio, pero pudieron ver en ello un modo rápido de volver a ordenar el terreno. No estoy seguro de que Srebrenica en sí haya sido el hecho determinante para redefinir la estrategia. Creo que alrededor de Srebrenica hubo demasiados conspiradores del silencio, y muchos de ellos estarían contentos si la historia de Srebrenica desapareciera en el olvido. En Srebrenica cae el silencio. 40.000 musulmanes bosnios fueron deportados, 7.415 asesinados.